Nos iban a librar de nosotros. Bienvenidos a Integrales 26. Uy, ¿para qué tantas clases de integrales? No, lo que pasa es que en promedio duran 30, 40 minutos. No es mucho, algunas veces 15, bueno, de vez en cuando. Pero hay que verlo, los videos, porque en realidad hay que mirarlo y anotar y procesarlo y volverlo a hacer en una hoja en blanco y repasar las cosas, porque esto es muy importante. Ya hemos terminado el tema de descomposición en fracciones simples en los últimos videos, en las últimas clases. Ya vimos los 3 casos que necesitamos. En realidad hay 5, pero solamente vimos 3. Así que bueno, a repasar, a hacer los ejercicios, a hacer todos los ejercicios de la guía, de los parciales, todo para. Y hoy vamos a empezar un tema nuevo, claro. Pero antes quería comentar algo. En el video de integrales 19 hay un pequeñísimo error, un leve error de arrastre. Cuando factoricé el polinomio denominador de la integral, que es lo que hay que hacer por lo general para poder aplicar la descomposición en fracciones simples, tuve que factorizar una cuadrática. Todos sabemos que al factorizar una cuadrática, ax cuadrado más bx más c es igual a por x menos x1, entre paréntesis, por x menos x2, entre paréntesis, donde x1 y x2 son las raíces de la cuadrática y a es el coeficiente que acompaña a x cuadrado, que debe ser, obviamente, tiene que ser distinto de 0, si no deja de ser una cuadrática. Bueno, el valor de a, en todo caso, en ese problema que yo hice, que procesé en integrales 19, ese valor de a vale 3. Yo lo puse en la factorización, pero después me lo olvidé de colocar o poner debajo del denominador en la integral del primer miembro. Cuando factoricé el denominador, me olvidé de seguir arrastrándolo ese 3. Y bueno, se me chispoteó como el Chavo del 8. Suele suceder muchas veces ese error de arrastre. Por más prolijo y ordenado que lo haga, me lo puedo olvidar, yo me lo olvidé. Bueno, está bueno haberse equivocado para mencionar este tipo de errores. Igualmente uno con cautela, uno lo revisa y si se da cuenta pone 3. Pero sí, en todo caso, en el examen uno se olvida un numerito, así como ese caso, no algo garrafal, o no un error de razonamiento o procedimiento, un error de arrastre, así leve, como en ese caso que yo me olvidé el 3. El profesor por ahí hace un guiño ahí, pero no va a bajar puntos. Porque el procedimiento está perfecto. Lo único que hay que hacer es recalcular a 1, a 2, a 3. Bueno, lógicamente, ese 3 va a modificar el valor de a 1, a 2, a 3, pero el razonamiento del procedimiento está perfecto. Nadie, ningún docente va a corregir mal el ejercicio. O sea, el procedimiento está bien. Igualmente hice un comentario debajo del video de integrales 19 haciendo alusión a ese error. Yo siempre pongo una fe de rata si me equivoco en alguna cosa, o algún alumno me sugiere, che, te faltó un signo, te comiste un número, como en este caso, bueno, lo pongo como comentario abajo. Pero bueno, algunas veces sucede. Pero, borrón y cuenta nueva, hoy con un tema nuevo. Vamos a ver en esta clase 26, integrales 26, un nuevo método que se llama método de sustitución. Un método de integración. Método de integración que me posibilita reducir la integral a su mínima expresión y llevarla holgadamente a una integral que sale inmediatamente de tablas. Y ya está, listo. O sea, los métodos consisten en eso, en reducir algebraicamente el integrando de la expresión y llevarlo a una integral que sea sencilla, simple, que se encuentre en tabla, que salga inmediatamente y bueno, y ahí ser feliz en la vida. Pero bueno, esa es la idea de cualquier método. Hasta ahora vimos método de integración por parte, método de descomposición de fracciones simples, y el primero que deberíamos haber dado, no sé, igualmente en el canal debe haber varios de método de sustitución, el primero que tendríamos que haber dado como método es método de sustitución, claro, pero lo hicimos al revés. Pero no importa, son métodos distintos que podrían combinarse en un mismo problema, claro. Podría ser, vamos a ver, un ejercicio que por ahí sale primero haciendo sustitución y me queda una integral que después tengo que resolver por método de partes. Eso significa que se pueden combinar los métodos. O sea, por ahí sale por sustitución directamente, llevo una integral de tablas, o por ahí hago un método de sustitución y me queda una integral simple, pero una integral simple entre comillas. Me queda un producto simple de funciones que, bueno, esa integral que me queda integral de un producto simple de funciones sale por el método de integración por parte. Bueno, puede suceder eso. Pero hoy vamos a ver específicamente este método,
Después vemos cómo los combinamos con los demás, pero en principio tenemos que presentar el método de sustitución y ver de qué se trata. Así que bueno, manos a la obra. Voy a manchar el pizarrón poniendo ese título. A ver si llego ahí. Sí. Método, esto es el método de integración por sustitución. Pongo un método de sustitución para simplificar un poco los términos. Bueno. ¿Se ve bien? Así. Sustitución hace alusión a lo que tenemos que hacer, digamos. A veces los títulos en matemática se refieren a personas o a grandes maestros de matemática o se refieren al procedimiento que uno tiene que hacer, como en este caso. Muchas veces no. Pero bueno, método de sustitución, la prueba de sustitución hace alusión a lo que debemos hacer como procedimiento algebraico para poder resolver una integral. Ahora la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cuándo aplico el método de sustitución? Como también era la pregunta, ¿cuándo aplico el método de parte? ¿Cuándo aplico el método de descomposición en fracciones simples? Bueno, esas preguntas son las preguntas lógicas que puede hacer cualquier persona sobre la Tierra a la hora de querer calcular una integral. A la hora de calcular una integral, yo tengo que mirar el integrando, o sea, lo que contiene la integral, y fijarme qué tipo de operación tengo dentro de la integral. Si es una integral inmediata que sale de tabla, es un chiste. Después, fijarme a ver qué tengo dentro de la integral. Tengo, qué sé yo, un cuadrado de binomio, o puedo hacer una distributiva, cosa que al hacer distributiva me quede una suma de funciones, la integral de la suma es la suma de las integrales, aplicando la propiedad 1 de algebraica, ¿no? Que dice la integral de la suma de las integrales, y después integro cada término y esas integrales salen por tabla y se terminó. Bueno, si no puedo hacer esa álgebra de distributivas y me quede la integral de la suma de las integrales, bueno, qué sé yo, bueno, tengo un producto sencillo, por ejemplo, tengo productos sencillos así, x por e a la x por e a la menos x cuadrado por e a la menos x cuadrado por e a la x cuadrado por logaritmo de x, o logaritmo de x solo, que eso se puede interpretar como 1 por logaritmo de x, ya lo vimos eso en los videos, x por seno x cuadrado por coseno x, productos sencillos de función, productos, entre comillas, sencillos significa que son estos productos que yo estoy dando, de funciones simples, son productos de funciones que se asocian a la fórmula de integración por parte. Porque acuérdense que la fórmula de integración por parte era la integral de f por g' diferencial x es igual a f por g menos la integral de f' por g diferencial x. Rebobinen el video o repasen el video de integración por parte. Bueno, el primer miembro de esa fórmula, la integral de f por g' diferencial x, lo asocio a ese producto sencillo de funciones. Si yo tengo la integral de x por e a la menos x, ejemplo, bueno, la f va a ser x y la g' va a ser e a la menos x. Acuérdense que g' tiene que ser siempre la función más fácil de integrar, que sale inmediatamente por tabla y no se me complica la vida, y también, en ciertas ocasiones, aquella función que no me aumenta la potencia del integral, porque si me aumenta la potencia del integral, después cuando tenga que calcular la segunda integral que está en el segundo miembro, y se me arma un batute, se me arma un lío. Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso. Estas cosas las vimos, ya estamos repasando en voz alta, ya está. Ahora, descomposición en fracciones simples, ya sé cuándo. Cuando tengo un cociente de polinomios, tengo que aplicar el primer, segundo o tercer caso. No es sin duda. Aunque algunas veces no, ahora vamos a ver. Aunque algunas veces no, ahora vamos a ver. Y también tenemos el método de sustitución, que todavía no dije qué es. Pero uno, de cierta forma, va descartando ciertos, digamos, procedimientos. En el caso que no me convenga, bueno, no puedo hacer esto, haré lo otro, y así sucesivamente hasta encontrar el camino que me lleva al cielo o al infierno, no importa dónde, pero que me resuelve el problema. Pero bueno, hay que buscarlo. No es que hay métodos a priori que yo sepa qué aplicar a la hora de hacer una integral. No, lo que hay ciertas recetas, entre comillas, reglas, que me posibilitan, como yo recién estuve comentando,
si tengo que aplicar una cosa o la otra. Estas recetas, estas reglas que estoy comentando y que comentamos en otro video, es el procedimiento adecuado para saber qué resolución debería tomar a la hora de enfrentarme al cálculo de una integral. Bueno, dije muchas cosas, quizá hablé mucho. ¿Me gusta hablar mucho? No. Me gusta decir las cosas puntualmente y repasar las cosas todas las veces que sea necesaria para que se mantenga vivo todo eso. Eso sí, ahora es lápiz y papel y se tienen que poner a practicar, no queda otra. Bueno, método de sustitución. ¿De qué se trata esto? Es un nuevo método para poder reducir la integral a una forma sencilla de tablas y calcular inmediatamente la integral. ¿Cuándo lo uso? Bueno, vamos a dar ejemplos, ¿no? Acá podría poner yo la propiedad, ponerlo esto como una propiedad. En realidad, sí, viene de un teorema, de una propiedad, el método de sustitución, pero yo pienso que no hace falta ponerlo como una fórmula, o como un teorema, ¿no? Porque medio como que resulta áspero, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto como teorema cuando vimos método de Parto, lo vimos como un teorema, como una propiedad. Cuando vimos los 3 casos de composición en fracciones simples, lo hemos visto como 3 teoremas o 3 propiedades, bueno. Pero método de sustitución también lo puedo enunciar como un teorema, como una propiedad, pero no sé, por ahí resulta medio chocante. No quiere decir que no se pueda, pero podría ser que lo pueda enunciar de esa forma, pero me parece a mí que lo mejor es agarrar un ejemplo, procesar un ejemplo y después decir cuándo se aplica o no, para que no sea tan áspero. A pesar que puedo enunciarlo como un teorema, ¿no? Y demostrarlo, qué sé yo. No, bueno, vamos a ver ejemplos para el público que quiere saber de qué se trata. Ejemplo. Bueno, supongamos que yo tengo una integral. Me presenta que calcular. No tengo nada que hacer ese domingo y me dicen, che, calculate esta integral. Sí, muchas veces el domingo no sé qué hacer. Calcular la siguiente integral. Bueno, a ver, la integral de x al cuadrado sobre x al cubo más 1. Es la integral de x al cuadrado sobre x al cubo más 1. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, se ve bien. Bien. Bueno, digo, pucha, vamos a tratar de procesar lo mismo que dije antes. El procedimiento razonable de ver con cuál, digamos, cuál es la forma, el camino para resolver, ¿no? Siempre lo primero que uno piensa es, digamos, uno cuando le da integral, como dije antes, ve el integrando, ¿qué es esto? X cuadrado sobre x al cubo más 1. Entonces uno se pregunta, ¿puedo hacer distributivo para que me quede la integral de la suma de las integrales? No, ni ahí. ¿Sale inmediatamente de tabla? No, tampoco. O sea, ya veo que voy a tener que utilizar algún método. Bueno, sí. Entonces, partes. Bueno, pero partes es cuando tengo un producto sencillo de funciones, como dije. Acá tengo un cociente. A pesar que yo di un ejemplo en el video, que había un cociente que lo transformé en producto. Cualquier cociente de números reales se puede transformar en producto, lógico, ¿no? Si yo hago 3 medios, eso se puede poner como un medio por 3. Cualquier producto, cualquier división, cualquier cociente de números reales se puede transformar en un producto. Bueno, pero había una integral que hicimos cuando le explicamos, integración por partes, que decía así, la integral del logaritmo de x sobre x al cubo, lo transformé a propósito en un producto, como la integral de x a la menos 3 por logaritmo de x, donde en todo caso g', que tiene que ser la función más fácil de integrar, la elegí como x a la menos 3, y a f la elegí logaritmo de x, lógico. No voy a elegir g' logaritmo de x porque es un lío, de pelote, no sale inmediatamente de tabla. Entonces elegí g' como x a la menos 3 y f logaritmo de x. Por eso puse ese x al cubo que estaba dividiendo, lo pasé arriba como x a la menos 3 y lo transformé ese cociente en un producto. Pero acá tengo un cociente, pero si yo tengo x cuadrado por x al cubo más 1, y esto lo transformo como un producto así de esta forma, ¿no? X al cubo más 1
x al cubo más 1 todo elevado a la menos 1 por x cuadrado, o sea, lo transformo así. Lo puedo hacer, sí lo puedo hacer algebraicamente, sí que lo puedo hacer esto, porque lógicamente cualquier división o cualquier cociente de números reales se puede transformar en un producto, porque esto se puede poner así, 1 sobre x al cubo más 1 por x cuadrado, lógico. Y esto de acá es x al cubo más 1 a la menos 1. Bueno, sí, lo puedo transformar en un producto, pero a la hora de transformarlo en un producto, si quiero aplicar el método de partes, se me va a complicar un cachito. Bueno, G' tiene que ser la función más fácil de integrar. Bueno, elijamos G', esta no, porque es horrible. ¿Cómo voy a integrar esto? La que sale fácil inmediatamente es esta. Entonces G' tiene que ser la función más fácil de integrar en forma inmediata. Y esta F. Pero si aplican el método de partes, no lo voy a hacer yo, háganlo ustedes, ensúciense los dedos con el papel y el lápiz, van a ver que se van a encontrar con un zafarrancho, con un infierno imposible de poder resolver la segunda integral que está en el segundo miembro de integración por partes. Cuando tengan que hacer la integral de f' por g, me pego un tiro. O sea, es complicadísimo. No conviene. Entonces voy descartando las posibilidades. Digo, bueno, parte no me puede ayudar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a recurrir a otra cosa. Hagan la prueba que no se puede, porque cuando hagan la integral de f' por g, esto va a quedar un espanto. Es entrar a las puertas del infierno. Y no, la idea de los métodos no es entrar a la puerta del infierno. La idea de los métodos es reducir la integral a su mínima expresión y hacer el cálculo holgadamente en forma inmediata, por tabla. Entonces, bueno, no me conviene parte. Chao. Al diablo. No me conviene parte. Entonces, bueno, ¿qué digo? ¿Qué tengo acá? Voy a borrar. No me conviene parte. Entonces, bueno, sustitución no lo vimos todavía. Bueno, lógico que vi. Pero el que sabe sustitución ya sabe cuál es el chiste. Pero el que no sabe sustitución y vio los videos, los únicos métodos que vimos fue partes y los 3 casos de descomposición en fracciones simples. Bueno, acá hay un cociente de polinomio. X cuadrado sobre x al cubo más 1. Podría aplicar descomposición en fracciones simples. Sí, porque es un cociente de polinomio. El primero o el segundo caso, porque, a ver, tenemos que el grado del de arriba es 2, el grado del de abajo es 3. Entonces el grado del de arriba tiene que ser menor estrictamente que el grado del de abajo. Ok, el grado de la mayor potencia del polinomio, claro. El grado de T2, el grado de T3. Entonces se cumple esa condición necesaria dentro de la hipótesis, tanto del primer caso y segundo caso de composición en fracciones simples. Entonces, habría que factorizar el polinomio S, x al cubo más 1, se puede factorizar. Y se podría aplicar descomposición en fracciones simples. ¿Sí? Háganlo. Háganlo. ¿Sí? Pero debería hablar de un cuarto caso de descomposición en fracciones simples. Para la gente que vio mis videos, no lo vimos. Me encantaría explicarlo. No sé si lo expliqué ya en el pasado, en otros videos, porque tengo más de 500 videos ahí, colgados en el canal. Puede ser. Y si no, sería interesante mencionar en algún momento ese cuarto caso. Nosotros vimos 3. Pero si factorizo el polinomio de ahí abajo, si no me equivoco, bueno, saco las raíces de este polinomio, x al cubo más 1 igual a 0, despejo eso, me queda x es igual a raíz cúbica de menos 1 que menos 1. La única raíz real es menos 1 ahí. Entonces, aplico Ruffini. Ruffini sirve para factorizar el polinomio de grado mayor o igual a 3, acuérdense. Aplico Ruffini y ese polinomio x al cubo más 1 me va a quedar x menos menos 1, o sea, x más 1 entre paréntesis, por, entre paréntesis, si no me equivoco, x cuadrado más x más 1. Lo que pasa es que x cuadrado más x más 1 es una cuadrática, y si la quiero factorizar, a la hora de aplicar la resolvente para sacar las raíces, me van a quedar raíces imaginarias, raíces complejas, y acá números complejos no vemos números reales. ¿Podría resolverlo con complejos para el que sabe mucho? Sí, señor, puede resolverlo por el primer caso de descomposición en fracciones simples, si factoriza 1 en números complejos, números imaginarios.
Pero para el que no sabe números complejos, la cuadrática es x cuadrado más x más 1 no tiene raíces reales, hay que aplicar un cuarto caso de factoreo que yo no vi hasta ahora. Pero bueno, el que lo sabe hacer, lo invito a que lo haga. Por lo tanto, me dio como que no conviene descomposición en fracciones simples, pero es que se podría, se puede. Lo que pasa es que nosotros necesitamos un cuarto caso para entender, para poder hacerlo. Entonces, bueno, estoy descartando todas las posibilidades. Entonces, bueno, sí, me queda sustitución. Y ahora vamos a hablar de qué se trata. Vamos a hablar de qué se trata este método. Con este método se trata de lo siguiente. Uno siempre tiene que sustituir, así la palabra lo dice, la variable x. Nosotros sabemos que esta integral está en variable x porque acá dice diferencial x y acá la función está en x. El diferencial siempre me indica con qué variable se mueve el integrando o la integral en x. Ahora, quiero sustituir la x por una nueva variable, que la voy a llamar w, u, pirulo, no importa, una nueva variable que por lo general se llama u, para poder facilitar el cálculo de esto en una forma rápida, sencilla, holgada, y llegar a una integral de tablas y se terminó el chiste. Es fácil el método. Hay que elegir, hay que sustituir alguno de estos factores que están dentro de la integral por la variable u. O sea, puedo llamar a u a x al cubo más 1, o puedo llamar a u a x cuadrado. Yo me tengo que fijar qué me conviene. A priori no sé, pero algo tengo que llamar u. Alguno de los factores lo tengo que llamar u. Y esa va a ser la nueva variable. Ahora, ¿cuál va a ser de esos factores la u? La sustitución, entre comillas. No lo sé a priori, tengo que probar. Bueno, por lo general se elige a u. Por lo general se elige a u. El denominador o la operación que está dentro de otra función. Hablando en términos de composición de funciones. U siempre por lo general es la operación de adentro de una función, o sea, la función que está dentro de otra función, hablando en términos de composición de funciones. O por lo general siempre es una suma que se encuentra en el denominador. Lo digo así entre comillas, no es que sea una propiedad lo que estoy diciendo, una regla general universal, es por lo general, cuando digo uno por lo general significa que no siempre es así, pero por lo general siempre la u, la variable que uno sustituye, tiene que ver con la operación de adentro, de aquel factor más complicado, donde haya una composición de funciones, o una suma que haya en el denominador, como en este caso. Por lo general es así. Doy una regla medio casera, como para detectar quién es la u, pero a priori no lo sé, porque también podría elegir u igual a x cuadrado, no lo sé, hay que probar. Entonces, por lo general doy esa receta. Yo voy a elegir a u el denominador. Lo llamo u. Esta se llama sustitución. Esta es la sustitución que hay que hacer, que se llama sustitución de variable, porque vamos a sustituir la variable x por la u. Porque a la hora de aplicar el método, lo vamos a ver, toda esta integral va a quedar en función de u. Y este diferencial también va a quedar en función de u, porque el diferencial me tiene que quedar siempre en función de u, porque me está diciendo qué variable estoy integrando. Porque si no me queda en función de u este diferencial, no puedo concretar el método. Entonces voy a elegir a u el denominador, que es x al cubo más 1, como lo dice la receta. Por lo general, nunca falla, pero por lo general podría fallar. Por eso que digo, por lo general está todo bien, pero podría fallar. Porque nadie me dice a priori que u tiene que ser eso. El u lo elijo yo a conveniencia. Para que después, ahora vamos a ver en el procedimiento de método de sustitución, la cosa quede una integral sencilla que sale de tabla y gané.
toda en función de u. O sea, me va a quedar una función en u y el diferencial en u. El diferencial, vuelvo a repetir, tiene que estar en u, porque me está diciendo qué variable nueva está integrando. La variable nueva que estoy integrando es con respecto a u. Elijo u, x al cubo más 1. Bueno, después lo que vamos a hacer en el método, que no lo enuncié como un teorema, como una propiedad, voy a derivar u. La derivada se pone como tilde, que va a ser la derivada de x al cubo más 1. La derivada de x al cubo más 1, la derivada de la suma de la derivada, es el chiste, ya lo conocemos. Derivo cada uno de los términos, la derivada de x al cubo es bajo el 3, al 3 le resto 1, 3x cuadrado, y la derivada de 1, 0, no lo pongo. Bueno, acá hay que utilizar la notación de Leibniz, el famoso Leibniz, ¿no? Padre del cálculo infinitesimal, aunque se presume que es Newton, pero Leibniz hizo más cosas que Newton en el cálculo infinitesimal. El U' se pone con notación de Leibniz así: diferencial U sobre diferencial X. Esta notación es muy útil a la hora de aplicar métodos de sustitución. Y esto es la derivada, no es otra cosa que la derivada de U respecto de X. La derivada de U respecto de X, por eso se pone diferencial U sobre diferencial X. Bueno, una vez que yo hice esto, lo que habría que hacer es poner todo este integrando y este diferencial, ya lo dije antes, en función de la nueva variable, en función de U. Entonces lo que voy a hacer es despejar de esta igualdad, despejar del diferencial X y expresarle el diferencial X en función del diferencial U. Entonces, paso esto de diferencial X dividiendo multiplicando. Si me agarro un matemático y me ve haciendo eso, me mata. Porque los diferenciales no se pueden pasar multiplicando. Los diferenciales no son números reales. No son números reales, son infinitésimos. Se supone que es un delta X, un incremento X que tiende a 0, y eso se lo llama diferencial X, pero no puedo pasar eso dividiendo multiplicando porque no es un número real. Pero se suele hacer y se comete ese exabrupto a la hora de calcular a la hora de poner el diferencial X en función del diferencial U y al aplicar este método de sustitución. Pero eso es un exabrupto. No se debe hacer. Un matemático le daría un chachá en la cola, como bien dicen a los chicos. Porque no está bien, porque el diferencial X no es un número real. No es un número real. Entonces no se puede hacer, no se puede pasar dividiendo multiplicando. Pero muchas veces uno comete ese exabrupto y lo hace con la intención de despejar el diferencial X. Pero a términos formales no está bien. Así que algún matemático o un estudiante de matemática o de física diga, che, pero eso no está bien. Sí, está bien, tienes razón. No está bien formalmente, pero a la hora de la práctica el cálculo lo podemos hacer así. Y es más, los físicos, pues yo soy físico, lo hacemos así, perdón. Entonces, el diferencial X que está dividiendo pasa multiplicando. Y ahora despejo el diferencial X. Yo quiero poner el diferencial X en función del diferencial U. Entonces esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Bueno, ya está. Me quedó esto. Entonces, tengo la sustitución. Por un lado, tengo el diferencial X en función del diferencial U. Está bien, me queda el 3x cuadrado ahí abajo. Y ahora vamos a reemplazar estas dos cosas en la integral. Yo tengo la integral de x cuadrado sobre x al cubo más 1, diferencial x. Donde dice x al cubo más 1, pongo u. Y donde dice diferencial x, pongo diferencial u sobre 3x cuadrado. Bueno, lo lindo de todo, que cuando uno aplica método de sustitución y al reemplazar, hay cosas que se van a simplificar. Hay cosas que se van a simplificar, términos que se simplifican. El x cuadrado se simplifica con este x cuadrado. ¿Está? Se simplifica. Este x cuadrado se simplifica con este x cuadrado.
Lo bueno de todo es eso. Debe suceder algo así cuando aplico método de sustitución. O sea, no siempre sucede algo así, pero es de esperar, para terminar el cálculo y llegar a un resultado, es de esperar que cuando uno aplica sustitución se puedan simplificar las X. Porque si no se simplifican las X, estoy en un problema. No puedo integrar con X y con U. Tengo que integrar en U, porque acá dice diferencial U. Entonces esto me está diciendo, el diferencial U me está diciendo que tengo que integrar respecto de U. Y por lo tanto no me puede quedar una X y una U. Me tiene que quedar todo con U la integral. Por eso se tienen que simplificar las X. Porque si me llega a quedar algo con X, bueno, estoy en problemas. Vamos a ver en otros casos que si me queda alguna X, y acá me hubiese quedado, qué sé yo, X al cubo dividido X cuadrado, y me queda X acá arriba, bueno, de acá debería despejar X en función de U. O sea, paso el 1 sumando y restando, me queda U menos 1, o sea, me queda X al cubo igual a U menos 1, y el cubo lo paso como raíz cúbica, me queda raíz cúbica de U menos 1, y X me queda igual a raíz cúbica de U menos 1, y acá donde dice X tengo que poner raíz cúbica de U menos 1, una cosa de loco, una integral horrible y espantosa de resolver, o sea, empeoré el cálculo, o sea que método de sustitución mucho no sirve en ese caso. Pero acá las cosas dieron bien, se simplificaron las X, estoy feliz, salto en una pata, me quedó todo en función de U, y ahora me quedó esta integral. 1 sobre U así. 1 sobre U diferencial U dividido 3. Bueno, ese 3 que está dividiendo sale afuera por la propiedad de que la integral de un número por una función es igual al número por la integral de la función. O sea, el número sale afuera. Si está dividiendo, sale afuera dividiendo. Entonces esto me queda así. 1/3 sale afuera dividiendo y me queda la integral de 1 sobre U. Ahora, la integral de 1 sobre U sale de tabla. Ya está. Sale de tabla. Sale de tabla de integrales. Sale en forma inmediata y ya sabemos que el logaritmo de módulo de U, mala constante, Juan de Barro. Te va a quedar 1/3 del logaritmo de módulo de U más la constante de Barrow. Ahora, ¿quién era U? U era X al cubo más 1, porque como a mí me pedían al inicio la integral en función de la X, y acá llegué a un resultado de la integral en función de U, no, tengo que expresarlo todo en función de X como quería el problema. Entonces, acá donde dice U, tengo que reemplazar por la sustitución que es X al cubo más 1. Y ahí terminó el chiste y se terminó el problema. Módulo de X al cubo más 1. Y esta integral, que en principio podría haber salido por descomposición de fracciones simples, tendría que saber un cuarto caso de descomposición de fracciones simples, sale más fácil en un tiro aplicando el método de sustitución. Y listo, se termina. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Pero por lo general la U no la sé quién es. Debe ser alguno de los factores que están dentro de la integral. Que por lo general va a ser la operación de adentro del factor más complicado, o sea, la función que está dentro de otra función, hablando en términos de composición de funciones, como lo hicimos para la regla de la cadena y qué sé yo. O puede llegar a ser la suma que aparece en el denominador como acá. Esa regla casera que estoy enunciando, por lo general sirve, digamos, no falla, pero podría fallar. Vamos a ver otros casos, claro. Y vamos a ver otros ejemplos. Pero el método de sustitución es muy simple. Lo que hay que hacer es elegir la sustitución, después derivar U, después poner notación de X U' como de U sobre X. La idea es despejar de X en función de U. Perdón por los matemáticos que me están criticando esto de pasar el diferencial dividiendo multiplicando, porque el diferencial no es un número real. Pero sin embargo, los ingenieros y los físicos cometemos ese exabrupto, aunque los matemáticos algunas veces también, pero no está bien hecho esto de pasar dividiendo, multiplicando un diferencial, no está bien hecho, pero a la hora de hacer el cálculo en un parcial, uno comete estos exabruptos perdonables, entre comillas, porque la formalidad es una sola, no es perdonable nada de matemática, pero algunas veces cometemos ese exabrupto, pero no está bien. Le pasamos este diferencial dividiendo multiplicando, este 3x cuadrado multiplicando dividiendo, me quedo el diferencial x en función del diferencial u, dividido 3x cuadrado, pero a la hora de reemplazar esto y esto acá en la integral,
lo esperado es que se simplifiquen las X. Siempre lo que uno espera en sustitución es que se simplifiquen las cosas con X. Porque si no se simplifican las expresiones con X, medio como que va a quedar fea la integral. Y por ahí, por método de sustitución, por ahí no saldría. O por ahí sí, o por ahí sí, ojo. Pero la idea es de esperar que se simplifiquen las cosas. Y me queda una integral sencilla que sale de tabla. Obviamente que al final del día, está bien, yo no puedo dejar así un tercio del logaritmo de módulo m a la constante de Barrow. El de u lo tengo que reemplazar por su sustitución, que es x al cubo más 1. Listo, ya está. Obviamente que si derivo este resultado, voy a reobtener el integrando. Pero no voy a hacer esa comprobación. La idea es revisar la cuenta. O sea que es sencillo. Vamos a ver en otros videos más ejercicios de estos. No va a haber mucho inconveniente, que digamos. Bien, bien. Perfecto. Bueno, no quiero meterme en detalles teóricos, ni mucho menos, pero bueno, la intención siempre es esta. La intención siempre es esta. Esta observación que hago de pasar el diferencial multiplicando es una observación para los matemáticos, pero lo vamos a hacer así. Hago la observación eso, más formalmente, cuando uno despeja esto, no lo tendría que hacer así, ¿no? De ninguna manera. En realidad, en vez de poner diferencial x como diferencial u sobre 3x cuadrado, ya sabemos que este 3x cuadrado no es otra cosa que la derivada de u. Entonces, formalmente, dada u, una sustitución de variable implica que diferencial x no es otra cosa que diferencial u sobre la derivada de u respecto de x. Esta es la derivada de u respecto de x. En realidad lo debería expresar así, sin despejar así a lo bruto, o cometer este exabrupto que formalmente los matemáticos no permiten. Pero los físicos y los ingenieros cometemos ese exabrupto, y no sé si algún matemático también, pero debería formalmente decir que si u es una función de x, esa es la sustitución. Se sobreentiende que diferencial x es diferencial u sobre la derivada de u. Así lo debería expresar directamente. Así lo debería expresar directamente. Que es lo mismo que esto, ¿no? Diferencial u sobre la derivada de u. Pero así no cometo el pasaje de este exabrupto de pasar un diferencial, que no es un número real, un diferencial. Ese es el problema. Se guarda con eso. Y ahí, bueno, lógicamente, este diferencial x, diferencial u sobre u' de x, que la derivada de u respecto a x, es reemplazable acá, y esta función va a quedar en función de u, claro, porque estoy realizando esta sustitución de variable. Entonces guarda con la formalidad, y perdona a los matemáticos. Pero ahora lo vamos a seguir haciendo así, a pesar de que estoy cometiendo ese exabrupto, sin necesidad de recurrir a la formalidad. Vamos a desarrollarlo de esta forma, porque no va a haber ningún problema. Y así vamos a poder llegar a integrales simples que se encuentran en tabla de integrales. Vamos a hacer otro ejemplo, así que los espero, ya que queda menos de un minuto, en el próximo video en integrales 27. Chau, chau.